importante que las autoridades que estuvieron dentro del hotel digan qué tan grave fue lo ocurrido, como para, en definitiva, que nos estemos enfocando en esto ya unos cuantos días después de que Uruguay ha quedado eliminado. Está el doctor Gastón Tealdi. ¿Cómo te va, Gastón? Bienvenido al Diario de la Copa. ¿Todo bien? ¿Cómo está Federico, Diego, Alberto? Un saludo para todos ustedes y un saludo también a la audiencia. Bueno, vamos a arrancar por este tema porque es el que está generando un poquito de ruido. Vos estuviste cerca de la selección, conviviste. ¿Qué pasó realmente con el profe Ortega estos días? Mira, Federico, yo te digo, llegué anoche justo de Qatar, me quedé un par de días más justamente para hacer algunas gestiones vinculadas a temas importantes, realmente importantes, como es la situación de los expedientes que se nos abrieron, convenio que estamos trabajando con Emiratos Árabes Unidos, con la propia Federación de Qatar. Obviamente eso no implica que esté ajeno a todo lo que se dice en los medios, a todo lo que se dice en las redes sociales. Muchos de ustedes incluso me han llamado y lógicamente recién o sea, es muy reciente el proceso de la eliminación. Por nuestra cabeza van pasando evidentemente muchos análisis, muchos razonamientos de qué fue lo que sucedió, por qué sucedió, y es algo natural que la gente comience a hacer especulaciones, comience a lucubrar determinadas cuestiones, muchas de las cuales se dicen que nosotros, por lo menos en lo que me es personal, yo no las viví, análisis de cosas que supuestamente pasaron en la interna, que honestamente, incluso nosotros, ustedes siempre nos preguntaban cómo estaba la interna de la selección, por lo menos nosotros estando eh, desayunando, almorzando, merendando, cenando, yendo a algunos entrenamientos. No lo vivimos, no vivimos ningún roce, vivimos un buen clima, vivimos un buen ánimo de todo. Indudablemente, por lo menos en lo que a nosotros respecta, no nos consta que hubiera existido algún problema. Y después sobre los análisis que se hacen, que a veces es hasta ligero, yo respeto las informaciones que se manejan, pero que nosotros hayamos quedado eliminados por un calentamiento o por algún tipo de cuestión, yo creo que es reducir justamente el análisis de los factores que determinaron la eliminación a algo demasiado mínimo, que incluso yo sería un atrevido si me pongo a analizar técnicamente si el calentamiento que se puede hacer es arcaico o no es arcaico. Realmente hablar de un profesional como es el profe Ortega, con tantos años de experiencia, con tantos años en la elite mundial, y en un equipo como el Atlético de Madrid, de esa forma yo creo que no está bueno. Obviamente después hay cuestiones que uno podrá analizar y muchas cosas las analizaremos nosotros en la interna, con respecto a la participación de la familia, si conviene, si no conviene. Cada maestro tiene su librito y sabe en qué momento, de qué manera. Esas son cosas que después se analizarán en la interna, pero obviamente tampoco creo que ahí está la cuestión de por qué quedamos o no eliminados. Yo creo que el análisis tiene que ser más profundo, el análisis tiene que ser justamente mirando hacia el futuro. Nosotros ahora, como ustedes bien saben, tenemos un proceso de análisis donde vamos a tener una conversación con Diego Alonso, y ahí en más trabajar para el futuro y trabajar justamente que si hubieron errores, después del análisis que se hagamos, se puedan corregir y no se vuelvan a cometer los mismos errores en el futuro, que Usted, por lo menos esa es la línea de pensamiento que bien. tenemos nosotros y en lo que nosotros vamos a trabajar. Gastón, ahí hiciste, bueno, por lo menos una introducción al tema. Ahora te vamos a preguntar todos los compañeros. Tuvieron una semana en Abu Dhabi y tuvieron prácticamente que 15 días acá en Doha. ¿Hubo algún hecho de ruido con el profesor Ortega? ¿O vos me descartás cualquier ruido que haya existido en la interna? No, ruido no hubo ninguno. Nosotros cada uno obviamente podemos hacer nuestros análisis personal, pero honestamente nosotros creo que cualquier tipo de análisis lo tenemos que procesar internamente. Estamos hablando de profesional y no solo con respecto al profe Ortega. Yo he escuchado de una gran cantidad de situaciones que yo creo que no está bueno hacerlo público, no está bueno valorizarlo. Yo creo que tenemos que respetar a los profesionales, pero ruido es más. Conversamos muchas veces con el profe Ortega, conversamos con Giordano, conversamos con Diego Alonso, conversamos con todo el cuerpo técnico, con todo el staff, y por lo menos desde nuestro punto de vista no hubo en ningún momento ningún tipo de ruido como vos me lo preguntás. Tealdi, ¿qué tal? Buenas noches.
Como yo he traído la noticia aquí y he traído la noticia de muy buena fuente, primero quiero aclarar que en ningún momento manejé de que se había perdido por esa situación. No, manejé lo primero futbolísticamente. El hecho es que después que se quedó eliminado, se vieron cosas. Uno de los factores preponderantes para contratar a Alonso fue que estaba con Ortega. A mí me viene un rumor en donde había una ríspidez que había surgido dentro del plantel, y yo como periodista tengo la obligación de contar si hubo una rispidez posterior. No es que esto significa que hayamos perdido por esto, pero si pasó, pasó. Y además otra cosa, se dice que inclusive el hijo del profesor Ortega participó del trabajo de cuidado de las habitaciones o de caminar por el sector donde estaban los jugadores, que habría molestado a los jugadores. La pregunta que te voy a hacer, Tealdi, es la siguiente. ¿Nunca recibiste tú de alguna otra persona la información de una rispidez? ¿Sí o no? No. Porque si no, yo quedo como un estúpido mentiroso, y yo no soy ni estúpido ni soy mentiroso, y menos boludo. Porque yo conozco bien el paño, ¿no? ¿Me entendés? Y no quiero hablar más. Simplemente preguntarte si yo soy un mentiroso o si yo no soy un mentiroso. ¿Qué pensás vos? No, yo no puedo decir que tú seas un mentiroso, Alberto. Lo que sí te puedo asegurar es lo que yo sé y es lo que yo viví. ¿Tá? Entonces, te puedo decir categóricamente que rispidez yo no sentí absolutamente ninguna. ¿No fuiste foco de repente, consulta o de denuncias, digamos, de ese tipo, de que ocurrió algo? En ningún momento, es más, nosotros... ¿Y compañeros tuyos sí? No lo sé. Nosotros incluso los entrenamientos previos al partido de debut, déjame contestarte esto, Alberto, previos al partido de debut, nosotros incluso para cuidar justamente la reserva de la estrategia del entrenador, nosotros no fuimos al entrenamiento. Obviamente después nos enteramos que estaba el hijo de Ortega, pero que hubiera alguna rispidez o alguna denuncia o algún planteo más allá de comentarios, no existió absolutamente nada, y mucho menos en el tono de una rispidez como vos lo planteás. Gastón, ¿ustedes sabían que el profe Ortega iba a estar en el hotel con su familia, o es algo que los sorprendió estando ya aquí en Doha? ¿Es algo que no esperaban? No, mirá, viste que nosotros teníamos 5 pisos a disposición de la selección. Obviamente nosotros no teníamos el control de qué era lo que pasaba en cada uno de los pisos, más allá de que obviamente hay algunos pisos que estaban reservados para los jugadores, el staff, los dirigentes. O sea, tratábamos de tener independencia. Entonces, obviamente nosotros recibimos algún comentario, pero no teníamos control de quién estaba en cada uno de los pisos y si había familiares o no. Obviamente que eso es un resorte de la gerencia deportiva, que es precisamente quien hace el diseño y quien hace justamente el control de todo lo que es habitaciones, dónde duerme cada uno, cómo es la logística justamente de hacer toda la preparación de todo ese diseño, que siempre está muy cuidado y muy elaborado, que por lo general lo hace Jorge Giordano. Tealdi, una pregunta quiero hacerte. ¿Es verdad que en el momento que se manejó la posible renovación de Alonso, que en estos momentos no tiene contrato, se dijo desde el Ejecutivo, pero Ortega no? Y si es así, ¿por qué? Bueno, nosotros, Alberto, estamos, te digo, yo llegué anoche, ¿sí? He tenido alguna conversación con el presidente de la AUF, con Ignacio Alonso, hemos estado hablando justamente del tema de la renovación, no hemos tocado el tema del profe Ortega. Seguramente no hoy, pero mañana nos vamos a reunir con el resto de los compañeros y ahí nosotros vamos a hacer un análisis general de toda la situación. Si le ofrecen el cargo a Alonso, ¿se lo ofrecen también a Ortega? Bueno, por ahora la situación que está planteada es la situación de Alonso, y ustedes eso... Sin embargo, Alonso se le contrató por Ortega también. Claro, pero ya se sabía después del Mundial que Ortega volvía al contrato que tiene vigente con Atlético de Madrid. Esto está hace tiempo ya arreglado, que tiene un contrato vigente con Atlético de Madrid. Y bueno, también lo tenía antes y lo fueron a buscar. O sea que lo podía... pero era una cosa excepcional la Copa del Mundo. Es diferente, Alberto, porque es diferente porque acordate que él no está cumpliendo funciones ahora en el Atlético de Madrid. Claro. Nosotros hicimos toda la gestión y él ahora vuelve porque tiene contrato, como dice bien Federico, vigente con el Atlético. Tealdi, te quiero aclarar que, primero,
no creo que Uruguay haya perdido por algún rispidez con Ortega. Pero sí, te digo lo siguiente, la información que yo tengo es para mí cierta, de muy buena fuente. Algo tiene que haber ocurrido, no es grave porque a mí no me parece mal que la familia esté cerca de los jugadores o cerca del que trabaja, no me parece mal. Yo creo que no es el ideal. A mí tampoco. Yo creo que no es el ideal. Tampoco. En una competencia del mundo que estén conviviendo jugadores con familiares en el mismo hotel no es el ideal. De hecho, con Tavares no se hizo nunca. Perfecto. Sirve para pero corregir. Sí, lo que me parece mal es que de repente alguien de su familia participe en el trabajo que tiene que participar la persona que fue contratada para trabajar en ese aspecto. Eso es lo que me pareció mal y por eso lo dije. Yo voy a puntualizar que a mí me dice el profe Ortega que su hijo jamás participó de ninguna tarea relacionada a la selección. Sí estuvo en un entrenamiento, como puede haber estado el hijo de algún jugador más, pero jamás participó de ninguna tarea. Eso es lo que me dijo a mí Ortega, hablando desde su lugar. Lo que sí yo creo... Lo sabrán los jugadores, lo sabrán los dirigentes. Exactamente. Lo que sí creo es que por algo Tavares durante muchos años, y vamos a las concentraciones, Kimberly, Nini Novgorod, Siete Lagoas, eran aisladas solo para futbolistas y sin familia de jugadores ni de nadie. Como verás, respetando a Tealdi, porque yo lo respeto mucho a Tealdi, él de repente no cree en mí, pero yo me cuestiono en estos momentos si esto es cierto o no es cierto. Pero lo que yo digo es cierto. Lo que yo digo es cierto. La información es cierta. Seguramente hay algunas cosas para cuidar puertas adentro, ¿no? Y capaz que Gastón públicamente no quiere reconocer algo que sucedió. Diego, la realidad es que estar sacando del foco de atención de los temas y bueno, mismo Alberto, si bien por lo menos planteaba esa información, decía que son cosas que no son importantes. Hay muchos temas y hay muchos factores. Nosotros ahora con el análisis que hacemos tenemos que ver realmente qué es lo que pesó, sobre todo pensando por qué quedamos eliminados, que eso es lo importante. Nosotros cuando tenemos una situación de esta naturaleza, lo que vos tenés que hacer es evaluar por qué te pasó lo que te pasó para poder construir para el futuro, para poder corregir las cosas y que las situaciones que se dieron no se vuelvan a repetir. Entonces, indudablemente va a haber muchos temas que nosotros vamos a poder analizar. Sí. Déjame terminar este concepto. Dijiste al pasar en una de tus respuestas que mañana habrá una reunión del Ejecutivo. ¿Van a reunirse con qué objetivo? ¿De analizar, buscar qué es lo que sucedió y se va a tomar alguna decisión? ¿Qué es lo que tienen previsto? Nosotros nos reunimos prácticamente todos los días de la semana. Hoy, por ejemplo, no estuve en la AUF, quizás vaya en un rato, pero por lo general estamos todos los integrantes del Ejecutivo todos los días en la AUF. O sea que nos reunimos todos los días y evaluamos muchísimas cosas y hablamos obviamente muchos temas, pero no una reunión definitiva ni mucho menos. Eso lo evaluaremos en su momento cuando entendamos que es el momento de tomar una decisión y sabiendo la opinión de todos, pero sacando o volviendo al tema. ¿Qué plazos manejan? No, nosotros en realidad no tenemos apuro, preferimos hacer la evaluación con el tiempo que se necesite, tratando de ser responsables, tratando de cuidar a la gente, cuidar a los profesionales, tratando de aprender también de nuestros errores, porque acá indudablemente pudo haber errores del cuerpo técnico, pudo haber errores de los jugadores, pero también seguramente haya errores propios. Creo que para poder mejorar uno tiene que ser autocrítico con lo que uno mismo hace para poder construir de futuro, es la única manera. Gastón, ustedes le van a preguntar a Alonso si realmente está convencido de agarrar un proceso de 4 años, si él realmente quiere trabajar con la selección, porque se había filtrado evidentemente el rumor o la novedad de que Diego quiere dirigir a un club por el hecho de tener a los jugadores permanentemente todos los días y no todo un tema de selección. Ese puede ser uno de los temas arriba de la mesa cuando charlen con el entrenador. De repente, si ustedes como ejecutivo están convencidos de que tiene que seguir, preguntarle directamente a la cara al entrenador, ¿vos querés estar 4 años acá trabajando con nosotros? Mira, Rodrigo, yo creo que del momento que nos sentemos en una mesa a conversar, yo creo que ese indudablemente es el tema número 1. Lo primero, saber si el técnico tiene ganas de continuar, si tiene ganas de establecer un proyecto para 4 años. Yo creo que ese es el primer paso. Después tenés un segundo paso, que por lo menos es lo que a mí me importa, y lo he dicho hasta públicamente, es, bueno, vamos a hacer un proceso de autocrítica para ver en qué se falló, para ver qué se hizo mal, para ver cómo podemos mejorar, cómo podemos trabajar y proyectar los 4 años siguientes para justamente lo que te decía recién, bueno, aprender de los errores para mejorar y no volver a repetirlos. Que creo que esa es la base
Lo mismo pasó, ustedes fíjense que en el 90 nosotros tuvimos el Mundial con una participación que no fue la esperada por todos, incluso Uruguay clasificó como mejor tercero a los octavos de final, y el maestro Tavares volvió 16 años después. Nosotros, por lo menos, en la idea que nosotros tenemos es, bueno, establecer un proceso de continuidad, pero obviamente si el técnico está con ganas de seguir en un proceso en la selección nacional, que eso para nosotros es muy importante. Hasta el momento, ¿solo el nombre Alonso o hay otro nombre arriba de la mesa? No sé, está todo el mundo hablando de Guillermo Almada, de algún técnico extranjero. ¿Ustedes reciben nombres o a cada uno se les ocurre y lo van planteando o van a esperar el informe de Giordano? ¿Qué rol ocupa el informe de Giordano para la continuidad de Diego Alonso o ya están todas las cartas jugadas a la continuidad de Diego Alonso? Mira, yo te voy a ser muy honesto, Federico. Vos sabés que escucho en la prensa, en las redes sociales, en nombres, escuché Almada, escuché Pesolano, escuché Cacique Medina, escuché Aguirre, escuché un montón de nombres, pero lo que mal podemos hacer nosotros en esta instancia es estar manoseando nombres cuando estamos en un proceso donde nosotros obviamente vamos a hablar con el técnico de la selección, que vence el contrato ahora a fines de diciembre, así que vamos a hablar con él. Y una vez que nosotros agotemos esa etapa, recién ahí empezaremos a considerar nombres, pero hasta ahora, por lo menos entre los miembros del Ejecutivo, no hemos tirado un solo nombre. Los que han habido han sido trascendidos de prensa. Dos preguntas en una. La primera, ¿qué plazo previo a marzo, que hay partido FIFA o a la eliminatoria de junio, piensa nombrar al técnico si es que no hay un acuerdo con Alonso? Esta es una de las preguntas que quería consultarte. No, yo creo que la idea nuestra es tratar de que a más tardar en enero tengamos ya el técnico de la selección. Yo creo que el técnico ya tiene que empezar a trabajar precisamente para la fecha FIFA de marzo, que es la preparatoria de la eliminatoria que va a ser en junio. Así que para nosotros, por lo menos lo que hemos planteado, que lo antes posible sería lo ideal. Y la otra pregunta que te quería hacer, perdón, Federico, es si acá el presidente dijo en alguna ocasión que él pensaba pedir un adelanto de las elecciones para nuevo ejecutivo. ¿Qué pensás vos al respecto? Bueno, nosotros tenemos ahí algunas interpretaciones reglamentarias. Incluso hasta podría llegarse a pensar la interpretación de que, porque lo dice el estatuto, de que podrían ser en noviembre, pero siempre hemos establecido como fecha la fecha de marzo. Y tenemos que discutirlo, es una de las cosas que tenemos que discutir justamente entre esta semana y la semana que viene para tomar una decisión, a ver si son en marzo, si es antes, si es después, pero no lo tenemos decidido todavía. Gastón, ¿qué partidos, qué perspectiva hay para marzo? ¿Ya hay agenda, algo cerrado como para jugar con Uruguay, teniendo en cuenta que el oficial de la eliminatoria quedó trasladado para junio? ¿Hay algo? No, porque vos sabés que en primera instancia la FIFA lo que tiene que determinar bien son las fechas en las que se va a establecer la fecha FIFA precisamente como para poder empezar a negociar. De todas maneras, hay algunos planteos que se trabajaron ahora durante el Mundial, incluso yo he estado trabajando en estos días que me quedé para algunas alternativas. Tenemos buenas perspectivas justamente de partidos amistosos, pero hasta que no haya una definición, primero que se confirme oficialmente de que la eliminatoria empieza en junio, porque hasta este momento empezaba en marzo. Lo que tenemos es extraoficialmente que empieza en junio. Y hasta que no tengamos bien establecidas las fechas, obviamente no podemos cerrar ningún acuerdo. Bien. Del tema de la sanción a los jugadores, de los expedientes, ¿cómo está ese tema? ¿Hay algo de último momento con respecto a esa situación? Bueno, estamos trabajando con el doctor Ariel Rec, que es el que está liderando un poco la defensa. Tenemos, como ustedes bien saben, 10 días, el 15 de diciembre se cumplen los 10 días. Imaginamos que más o menos sobre esa fecha se va a estar presentando el escrito con los descargos, tanto de cada uno de los jugadores como el que se abrió para... ¿Algo más, Diego? Gastón, te quería preguntar, gracias Rodri, te quería preguntar si en estos últimos días que te quedaste aquí en Doha, si tuvieron alguna reunión más con representantes de la FIFA pensando en el Mundial del 2030. ¿Hubo algún avance en ese sentido, por lo menos en cuanto a reuniones? Sí, hubo reuniones, fundamentalmente porque hay que entender que la elección de la candidatura es una elección donde votan las 211 federaciones miembros de la FIFA,
donde cada federación vale un voto, donde incluso no votan los candidatos, o sea que Sudamérica tendría 6 votos nada más, que la Conmebol tendría 6 votos, y lo que se ha hecho, se ha mantenido reuniones con diferentes confederaciones a los efectos de empezar a trabajar la candidatura, de tener incluso con gente de FIFA conocimiento más certero de cuáles son los requisitos, de cómo se tiene que trabajar, cómo se tiene que hacer la presentación, que ya se viene trabajando de manera bastante acelerada, pero se han hecho gestiones y se viene avanzando bien en el tema. Nadia, ¿querés la última? ¿Está preparado Sudamérica? Bueno, yo creo que hay un proceso de trabajo fuerte. Tenemos todavía un año por delante para presentar la candidatura y sobre fines del 24 es que se va a hacer la votación. Yo creo que tenemos grandes posibilidades, Diego. Nadia. Sí, para el cierre simplemente me quedaba de las declaraciones que decía Tealdi, que también es momento de hacer autocrítica, ¿no? Entonces, se lo pregunto a título personal, porque no pretendo que él hable en nombre de sus compañeros, pero bueno, ¿qué piensan que podrían haber hecho mejor los dirigentes? O sea, ¿en qué autocrítica hacen? Porque digo, a título personal creo que sí puede perfectamente contarnos lo que piensa, si hay algo que lo hubiesen hecho de otra manera. No, el proceso de autocrítica indudablemente... uno cuando las cosas salen mal, obviamente uno inmediatamente empieza a pensar y a reflexionar sobre qué cosas puede haber hecho mejor en cuanto a estar más cerca, en cuanto a estar más a disposición, pero obviamente es un proceso que lo vamos a hacer entre todos, no es algo que surja solamente de uno mismo, sino que creo que cada uno de nosotros lo tenemos que plantear y eventualmente poder ver en qué se puede mejorar, sobre todo pensando en el futuro. Pero obviamente es un proceso que más vale hacerlo internamente para poder mejorar hacia adelante. Gracias, Gastón, un abrazo, gracias por atendernos y bueno, lo mejor y que venga rápido la decisión, porque hay, obviamente el público, el uruguayo está ávido de esa noticia, si sigue Diego Alonso, si hay un cambio de timón, sobre todo pensando en lo que es la actividad de marzo y fundamentalmente junio, si se confirma el inicio de un nuevo camino, porque esto no para, esto no descansa. Un abrazo. Un abrazo grande, un saludo para todos, que pasen bien. Muchas gracias. El doctor Gastón Tealdi, despejando algunas dudas. A ver, conclusiones. Tema Ortega, evidentemente roces hubo. Puedo entender desde el punto de vista directriz de que se quiera bajar el perfil y barrer hacia adentro, pero me imagino que el Ejecutivo lo va a evaluar, Alberto. Quiero decir lo siguiente. Algo pasó. Primeramente, que la fuente jamás nunca un periodista debe revelarla. Por supuesto que no. Por lo cual la voy a guardar, así me cueste que alguno me pueda criticar por allí, por dar una información. Yo soy periodista y voy a dar la información. Lo segundo, que no creo que Uruguay haya perdido por esta situación, pero sí decir que la información que me vino a mí fue que la ríspidez fue con el plantel. O sea, no fue con los jugadores, ¿sí? Exactamente. Por eso, por algún tema vinculado con el ordenamiento interior, de vivencia interior. Disposición. Más que la preparación física, no. O sea, no voy a poner en juicio el trabajo físico de un hombre que tiene la categoría de trabajo. No por el tema disciplinario sería. Sería por un tema de desacuerdo interior. Pero disciplinario. No sé si disciplinario o de orden. O intromisión de su hijo en algo que no tenía que estar o alguna cosa parecida a eso. No voy a ahondar más en detalles, la voy a dejar picando. La tranquilidad que tengo es que una vez que di la información, muchos medios muy serios, muy importantes de mi querido país, también investigaron y se dieron cuenta que yo no traje ningún tirador de cosas que no sucedieron, nada más. Hasta ahí llega lo mío y está bien. Acá estaría bueno que el profe Ortega hablara, que Alonso explicara. También. Yo creo que Ortega es el que tiene que decir qué realmente pasó, hasta dónde cumplió. Y a mí lo único que me llama la atención es que, a ver... Los protagonistas, claro, los jugadores por supuesto. también. Bueno, está bien. Lo que pasa es que hay cosas que son de la intimidad del plantel. Y no las van a decir. Que no las van a decir. Lo que sí me llama la atención es que justamente los demás, por decirlo, recorrido, son los que tenían más confianza con él, son los que pidieron por él, los demás recorridos. Sí, claro. Los Jiménez, Suárez, Godín. los Suárez, los Godín. ¿Recuerdan el video que pasamos de Cavani? Orgulloso, Torreira, o sea, los jugadores que tenían más espalda en la selección fueron los que pidieron por Ortega. Pero un roce
Claro, el tema es con quién y cómo. Yo te puedo querer mucho antes de empezar, empezamos y de repente tenemos un libro. Pero ya tuvieron laburo con ellos, Alberto. Ya trabajaron años. Yo también trabajé años con ellos y después me pude pelear por alguna situación. Es natural. Esto es natural. Es natural. Yo no digo que esto sea la responsabilidad, nada más. O no. ¿Cómo? El tema es cómo se desvía la atención con esto. Exactamente. Yo creo que acá está primero, perfecto. estamos hablando de la información de Alberto. Pero que somos nosotros. Para que no te lo tomes como personal, no es Pará, Diego, déjala hablar a Nadia. Quiero expresar una idea. El dirigente, el jugador, el protagonista, cuando habla con un periodista y da una información, es perfectamente consciente de lo que esa información después genera y repercute. Yo a lo que voy es a la intención con la que se filtra esto para afuera para desviar la atención de lo que fue el rendimiento de la selección. Nadie duda ni de la información ni de la credibilidad de Alberto, por favor, digo, todos sabemos la trayectoria que tenés, Alberto, y por supuesto que si te llega una información uno la va a brindar, porque eso también es ser honesto con tu propia profesión, que si te llega algo, decirlo en el programa donde trabajás. Pero lo que yo digo, que los dirigentes, las personas que están desviando la atención, como poniendo acá al profe Ortega como que es el culpable de todo, porque por algo estamos hablando hace una semana más de los roces que hubo, que roces hay en todos los grupos humanos, porque díganme, ¿en qué grupo de trabajo no tenés una discusión y seguís adelante y bueno? Pasa no lo que pasa, acá puede tratarse intromisión, porque si actúa alguien que no tiene que actuar es intromisión. Ese es el tema, nada más. Ahí parte de un error, ahí parte de lo que yo te decía, Alberto, parte de un error que yo se lo voy a marcar a los dirigentes y a la gerencia deportiva de permitir entonces la convivencia de las familias en el mismo hotel de los jugadores. Pero se sabía desde el día está uno bien, eso, pero entonces, si pasó eso, estamos hablando de un error de haber permitido la convivencia de las familias, pero no solo de profe Ortega, la de los jugadores, full time, todo el día ahí adentro. Porque entonces te desvían el foco de atención, porque si vos tenés que estar preocupado por dónde está tu hijo, si tiene que ir a comer, si lo tenés que sacar de este lado. Vos tenés que estar enfocado en jugar la Copa del Mundo y preparar al equipo de la mejor manera. Entonces, acá lo primero que se tienen que hacer responsable del hotel que contrataron son los dirigentes y el director deportivo, Giordano a la cabeza, y de ahí para abajo, que son los que eligieron el hotel. Porque si no, todo esto no pasaba, porque a una delegación deportiva van los que tienen que estar con la delegación deportiva. El preparador físico, el técnico, Darío Rodríguez, el cocinero. Esto no vuelve a pasar, te lo digo hoy, te lo firmo ya. Bueno, entonces esto es parte de la inexperiencia del cuerpo técnico. Y sí, seguramente. Seguramente. Aparte se buscó hasta último momento un lugar donde estuvieran apartados, como en los últimos 3 mundiales, para que la familia fuera a visitarlos guiados y en determinado momento de relax y no estar full time, quinto piso, cuarto piso. Rodri, no se puede, no lo hace nadie. Como ha pasado en los últimos campeonatos. No es normal. Fede, ¿te acordás la última Copa América en Brasil? Los familiares tenían días y horarios puntuales para ir y estar con sus hijos, para que los jugadores estén además con sus hijos, con sus viejos, con quien fuera, pero momentos puntuales. Igual acá es un tema más, ¿no? Claro, es un punto esto más. Se potencia por la derrota. Exactamente. Esto se potencia por la derrota, por la eliminación, por la información que llega. Pero Alberto le da un matiz diferente, que es el hecho de la intromisión, que ahí ya estamos hablando de otro tema, porque la familia puede ir o no ir y no pasa nada. Exacto. Pero si vos sos familia y te metés en una decisión de vigilar algo, de hacer algo, ya estás dando un paso que no corresponde. Tengo una duda en la cabeza que es Dale, Alberto, una duda en la cabeza de si yo recibí esa información antes del partido contra Ghana o después del partido contra Ghana. Así que para mí fue después, Alberto. Está bien. Yo creo que fue después, Alberto, que vos la compartiste después de que habíamos quedado fuera. Pero, puede ser. Pero bueno, tampoco cambia demasiado. No cambia mucho. No cambia demasiado. No cambia mucho. Sí.